Hecho, Ani. Sí, de CEPRIDIASA, la asociación civil sin fines de lucro que agrupa a los centros privados de diálisis de Salta y Jujuy. Mario Espeche está en línea con nosotros, presidente de Cepridiasa. Bienvenido a Mañana Infinita. Gracias por atendernos. Alexis Miranda, Nay Reinaga, los saludamos. Buen día. Buen día a todos aquí presentes. Buen Gracias por día. atendernos, Espeche. Quiero que más o menos nos ponga al tanto para gran parte de nuestra comunidad, nuestra audiencia, que se estaba noticiando ayer sobre el peligro de que se corten, qué servicios corren riesgo los pacientes de diálisis. Si nos puede trasladar al llano todo. Sí, 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 específicamente tiene que ver con los pacientes de Ministerio y de Incluir Salud por una cuestión de financiación, una deuda que viene desde junio del 2025, del cual nos han informado que van a pagar el 40% de esa deuda con 2 cheques a mayo y junio del 2026. Eso es un despropósito. Es increíble que el Ministerio de Salud decida esto, que el gobierno lo permita, porque eso implica directamente en desfinanciar las empresas, no poder pagar sueldos. El porcentaje de pacientes del Ministerio y de Incluir Salud son muchos. Tenemos la suerte de que por lo menos hasta ahora tanto el IPS como el PAMI vienen con lo pactado, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos cobrado diciembre de PAMI, por ejemplo, para que te des cuenta de la diferencia. Y eso ha terminado, ha explosionado con el cierre de un centro de diálisis que había sido fundado hace 28 años, y hace 28 años que venía dando solución a un área tan importante como la de Güemes. Este centro de uno de nuestros socios, Cedicla, ha terminado cerrando. En algún comentario el ministro dijo que no era por la deuda. No sé cómo lo sabe él, pero bueno, debería explicarlo. Pero está claro que si a ustedes no le pagaríamos el sueldo de junio del 2025, algún problema habría, ¿no es cierto? Alguna cuenta no podríamos pagar. Claro. Eso ha sucedido, este centro, vaya a saber por qué otro motivo, bueno, decidieron cerrarlo. Una pena para nosotros, una institución que son muy difíciles de reemplazar. La inversión que hay que hacer es altísima para lograr la habilitación y dar calidad de prestacional. Bueno, al margen de lo de Cedicla, se sumaron ya 3 centros de diálisis muy importantes de la capital salteña que han entregado. Nosotros le hemos comunicado en su momento, cuando ellos nos comunicaron a nosotros, a la asociación, de que no podían continuar financiando el tratamiento de los pacientes, así que el número de 19, 18, otros centros 16, fueron ya comunicados al ministerio que deben recibirlo. Me imagino yo que lo recibirán en el hospital Oñatibia. ¿Es el único lugar que tiene lo público, Espeche, como para tener ahí un panorama? No, en los últimos años, en los últimos 3 años, el gobierno desarrolló centros modulares. Ustedes se acuerdan de estos lugares del COVID que se habían creado para el COVID, Sí. que quedaron allí. Bueno, se organizó ahí unidades de diálisis. Por lo tanto, digamos que en la ciudad de Orán, en Tartagal, en Cafayate y en Joaquín B. González, el gobierno salteño, el Ministerio de Salud Pública, tiene unidades de diálisis que han sido creadas por ellos, han sido promocionadas. Bueno, eso es de conocimiento público. Pero tienen los requisitos que les piden a ustedes, digamos, no sé, a ver, no conozco mucho el tema desde los elementos, por ejemplo, que se necesita para la instalación de esto. Los insumos, sí. Que de hecho en la conferencia creo que ha marcado ahí una de las señoritas que habló, las diferencias por ahí que se presentan a la hora de aplicar controles. Claro, ese es el tema. La prestación de diálisis, a diferencia de prestaciones como qué sé yo, consultas de especialistas que también adolecen, sobre todo en el interior, hablemos de que es el gran problema. Digamos, en Cafayate, ni en Joaquín B. González, ni en Orán, ni en Tartagal,
existe una Oñatibia que tiene la capacidad y el recurso humano para desarrollarse, que no hay dudas, pero desgraciadamente eso no tenemos en el interior. Por lo tanto, hay unidades en donde abiertas por el Estado que no podrían estar abiertas porque no tienen terapia intensiva, y eso es una obligación para ser habilitado. Por lo tanto, si vemos eso, que es una realidad, si hablamos de la calidad de agua, luchamos diariamente con grandes inversiones y grandes equipos para obtener el agua de calidad, que no es lo mismo según las distintas localidades, ¿sabes? Es una cuestión muy seria, y nosotros estamos controlando todos los meses el agua, tanto bacteriológico como físico-químico, por lo tanto sabemos cuál es la problemática. Entonces hace falta equipos muy sobredimensionados para poder realizar, y cuando uno ve que eso en la estructura del Estado no lo tienen, uno es correcto. Yo esto le transmití al ministro. Esto usted se lo planteó a Mangione. Sí, en forma directa, en una reunión que tuvimos el último 13 de enero, donde yo le expliqué los grandes problemas que yo veía que teníamos que hacer y padecer para obtener agua de calidad, que si eso no tiene lo mismo el Estado, bueno, la calidad de agua no va a ser la correcta. Claro. Es cierto que se requiere para hacer este tipo de terapia. Por lo tanto, eso es algo que el Estado en su responsabilidad tiene que asegurar, porque son cuestiones muy técnicas que el paciente no conoce, ¿sí? Bien. El que crea que poner un centro de diálisis, poner una máquina que cuesta $20,000, está equivocado. Lo más importante, en realidad, allí no se ve, y tiene que ver con todo el equipamiento que hay que tener en la sala de agua para transformar un agua que no es potable, lo sabemos, por eso no tomamos agua de la canilla, y en muchos casos es muy dura, como le llamamos nosotros, y que nos cuesta poner muchísima tecnología para lograr un agua de calidad. Eso no sucede, por ejemplo, en Tartagal. ¿Sí? Sí. Una consulta, en este marco, sí, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo la prestación hacia los pacientes? Bueno, nosotros durante 35 años nos hicimos cargo, mientras se fueron creando, fueron siempre de inversión privada, de profesionales, nefrólogos, en las distintas localidades, Orán, Tartagal, Cafayate, Rosario de la Frontera, Metam. Joaquín B. González hace muy poquito inauguró un centro del doctor Humacato, y gracias a Dios nunca tuvimos ningún tipo de problema, nunca se dejó de brindar el tratamiento a los pacientes. Hemos transcurrido la pandemia airosamente también, sin usar recursos del Estado, comprometiéndonos y logrando realizar el tratamiento tan complejo. No podíamos trasladar a los pacientes juntos, porque te imaginas lo que es eso. Sin embargo, digamos que supimos salir airosos al respecto. Por lo tanto, no sabemos por qué es el motivo de lugares donde me consta, y a ustedes también, no hay gasas, o no hay sangre, o no hay sondas, no hay turno, no hay cama, la guardia está llena. Sí. Se hicieron unidades de diálisis donde ya habían 2 unidades pediátricas, y hablan de una cuestión de inteligencia, ¿no es cierto?, de logística, de planificación, de utilizar los recursos y ir a lo que más se necesita. Eso eran prestaciones que estaban cubiertas. Como le digo, no hemos tenido, gracias a Dios, accidentes, ni tampoco ningún tipo de amonestación por parte de las autoridades con respecto al funcionamiento, y sin embargo, estas cosas se hicieron, provocando una grave crisis, porque lo que no existe en estos lugares es recurso humano. El problema del recurso humano es serio, y en algunos casos se transforma en realmente una decisión inapropiada, crear algo en donde uno no tiene las personas que lo manejan. Eso pasa con tomografía, con resonancia magnética, que no sé si ustedes saben, pero eso no tenemos especialistas en las distintas localidades. Se envía vía online para que los estudios sean vistos en la capital salteña, y vuelta el resumen. Algunas cuestiones que son de prioridad
que deberían haber sido resueltos y no fueron. Esto ocasiona en los centros, estos centros, por ejemplo, que devolvieron a sus pacientes, tienen que cerrar un turno completo o 2 turnos según la cantidad de aparatos de diálisis que tengan, y hay personal que queda afuera. ¿Me entiendes? Es un problema serio para la logística de las empresas que les llevó 30 años ordenarse para trabajar en forma correcta como les describía. Por lo tanto, es un problema serio que lo ocasiona el propio Estado con estas decisiones que deben ser analizadas al respecto de los motivos. ¿Corren riesgo ustedes de ser denunciados si no atienden a las personas? No, tenemos un contrato que no cumple, es el Ministerio de Salud de la provincia. Tenemos un contrato, nosotros nos obligamos a dar prestaciones con la contraprestación del pago a 60 días, que así dice nuestro contrato. Claro. Pero obviamente eso fue violado en los últimos años. Claro. Nunca se cumplió. Y ahora ya llegamos a esta instancia en donde se suma de que las unidades, por todas las otras cuestiones seguramente económicas que tienen que ver con el país y demás, no pueden continuar. Esos pacientes que en algunos casos se dializan hace 10 años, 14 años en esas unidades, van a tener que sufrir el shock de ser traspasados a lugares donde ellos no conocen. Ustedes ni se imaginan lo que significa para un paciente. ¿De cuántas personas hablamos de momento? Usted recién dio números por empresas, en total más o menos. Y actualmente los pacientes que pasaron del Salta Capital son unos 53 pacientes. Y en el caso del interior, cuando eso ocurra, y en la forma que ocurra, serán otros 60 pacientes. Que para colmo, cuando uno habla de Orán, no, el centro está en Orán. El paciente viene de Pluma del Pato. Claro. Para poder traerlo a las 8 de la mañana para dializarse, las unidades de traslado tienen que salir a las 12 de la noche. Claro. Para hacer 4 horas y en 4 horas traer al paciente. Es muy complejo. Yo creo que, espero yo que el Estado provincial, en este caso el Ministerio de Salud, tenga la responsabilidad de, ante esa situación, hacer lo que corresponde, trasladarlo como corresponde, dializarlo 3 veces por semana, 4 horas como corresponde. Uno, si no se dializa, puede sufrir graves consecuencias, hasta la muerte. Puede morirse. Por supuesto. Este es un tratamiento que nosotros denominamos en medicina vital. Sí, tal cual. ¿Sí? Y ahora le consulto, no sé, hay una mocidad entre usted con Mangione. ¿Por qué cree que no se avanza de alguna manera con otro criterio? ¿O considera que el Estado, o Mangione considera que el Estado puede hacerse cargo de todo, digamos? Bueno, los actos del ministro son una cosa y lo que dice es otra cosa. Él nos dijo que nos pagaban en 3 meses, cosa que no ocurrió. Él nos dijo claramente que el Estado no pretende suplir a las empresas privadas que están trabajando hace 30 años, pero las acciones dicen otra cosa. Por lo tanto, nosotros hemos presentado, como corresponde, porque así es, no hay que quejarse y hablar, eso es chusmerío. Hay que escribir y firmar, ¿me entienden? Sí. Y es lo que nosotros hicimos. Tanto al ministro, como le digo yo personalmente y por escrito, le he manifestado que hay pacientes que no se realizan 3 veces por semana, y sin embargo no se me ha dado ninguna respuesta al respecto. ¿Me entiendes? Y en este caso, sí. Perdón que lo interrumpa, para que nuestra audiencia entienda y nosotros también el orden burocrático. ¿Usted con quién tiene que hablar? ¿Ahí existe alguna coordinación, una dirección de, no sé, de diálisis, dirección renal? No sé cómo se encamina burocráticamente un diálogo con el Estado. Sí, nosotros nos tenemos que remitir a una coordinación de diálisis que está a cargo del doctor Gilaber Valero. Y por encima de él, la diálisis del interior la maneja el doctor Antonio Moya. Bien. Y, ellos vienen con experiencias en privado, son nuevos, conocen el tema, porque eso también es un dato importante, ¿no? Bueno, acá esos son funcionarios públicos que deben dar explicaciones por cuestiones de incompatibilidades. Un funcionario público no puede estar en tratativa de compra de un centro. O sea, yo le explico cómo es la mecánica. Si usted aficia a los centros porque no les paga,
y después los compra, probablemente los compre barato, ¿me entiendes? ¿Quién quiere Entonces, estamos comprar hablando de algo. centros? El doctor Antonio Moya, el CEDICLA, estuvo 3 meses hablando con los pacientes, con los empleados, porque ellos iban a comprar, ellos no se sabe quiénes son ellos, iban a comprar el centro para la Navidad, le regalaron, le hicieron regalos a los pacientes sabían de los problemas económicos del centro y estaban tranquilos porque esta gente iba a comprar y teóricamente iban a mejorar las prestaciones y demás. Bueno, eso es algo que un funcionario público que está encargado del área de diálisis del interior, obviamente que no puede hacer. ¿Me entiendes? No, y estamos Bueno, hablando de algo grave. Si se comprobara esto, por ejemplo, de que se ejercía algún tipo de presión desde el rol que ocupa en el Estado para asfixiar empresa y después en el medio aparece y la compra y al mismo tiempo estaba ocupando este lugar, y me parece que mínimo hay que investigar algo, ¿no? hay que atar cabos, nada más, Ujú. lo que corresponde. Sí, me hizo ruido eso que explicó, sí. Sí, yo no soy ingenuo. El gobierno tiene obviamente mucho poder, ya saben ustedes que es así. Lo único que yo tengo la obligación como especialista, y en este caso por estar presidiendo una asociación de centros de diálisis, a decir lo que veo. Lo que yo le estoy diciendo es fáctico, eso ha ocurrido. El que está a cargo de la coordinación de diálisis, a quien yo le tengo que pedir la autorización, porque mañana hay un paciente del ministerio que hay que dializar en el hospital, y nosotros lo dializamos primero, le cuento, y después pedimos la autorización, es el doctor Chilaver, que también operaba como director médico de CEDICLA, que es el Centro Privado de Güemes, que eso también obviamente es una incompatibilidad. Sí, hay intereses raros que se cruzan, y que yo creo que correctamente deben ser evaluados. No me parecen propios y tal vez tengan o no que ver con la situación que estamos padeciendo ahora. Esta es una cuestión de dinero, de empresas, de empleados que van a quedar sin... pero de última, eso se soluciona, ¿me entiendes? El gran problema es que en esta situación que se ha provocado, que no padezca el paciente, Claro. porque el paciente es el único que no se puede proteger. Nosotros tenemos armas, herramientas, para hacernos cargo de todas estas eventualidades que han surgido debido a esta decisión por parte del ministro Mayona. Yo tengo un centro en Cafayate que es, si no lo conoces, lo invito para que conozcan, para que vean lo que es algo bien hecho, para que un paciente reciba un tratamiento espectacular, y lo voy a cerrar, ¿me entiendes? Lo tiene que cerrar. Lo voy a cerrar, sí, porque yo creo que no ha tenido en cuenta las grandes inversiones que hicieron un montón de microemprendedores, profesionales, que creyeron que hacía falta en ese lugar, y que claro que hacía falta, porque antes de que exista ese centro, el paciente de Cafayate, Santa María, Quilmes, San Carlos, o se moría o tenía que trasladarse a Salta directamente, porque viajar 3 veces por semana por ese camino y demás, usted sabe que es muy dificultoso. Complicado. Pero bueno, sí, tal cual. Veremos Pero, entonces bueno, cómo sigue este tema, Mario. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, pero ha quedado muy explicado. Y esto lo voy a seguir, al tema administrativo, por el tema de posibles incompatibilidades, o por lo menos, cuanto menos llamativo, ¿no? De que justo se hayan unificado los intereses de lo público y por otro lado de lo privado. Muchísimas gracias por su tiempo, Mario Espeche. yo le agradezco a ustedes también, y bueno, les deseo buen día. Que tenga buen día. Buena mañana. Bueno, el conflicto entonces con pacientes con diálisis. Anaí, ¿no? Esto contábamos un poco ayer. Bueno, y esto ya viene de hace rato, ¿no? Yo tengo muchos conocidos que justamente denunciaban acerca de que van a hacerse el tratamiento y lo despachan a la casa por falta de insumos, que no está la gasa, que no lo pueden dializar porque falta tal cosa, y la diálisis... O sea, está buenísimo que lo público sea a cargo, digamos, pero en cuanto a nivel, según uno de los especialistas del privado, dice, el Oñatipe tiene todas las condiciones. Claro. Los centros modulares, el tema se complica por el agua. Claro. Y bueno, el agua en Banda Norte, la verdad que está bastante heavy. Martín Alfaro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo día. están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo están? Ya no es novedad esto de funcionarios incompatibles. No, o sea, el no. coordinador
coordinador de diálisis. El Sí. que más o menos tenía que ayudar a gestionar para que los privados se le achique la cadena de pago y puedan seguir más o menos bien, dialogando con pacientes de un centro que está por cerrar Claro. y que lo quiere comprar él. Esa es la denuncia, es grave. la sí, denuncia. Es grave y tiene que ver con dos cosas, ¿no? Que es el ABC, digamos. Primero el de financiamiento, Sí. bien, del financiamiento de los organismos, Sí. y después el negocio, atrás, inmediatamente. Es grave, chicos, porque estamos hablando de vidas. Claro. Estamos hablando de pacientes, de gente que si no se dializa, Se muere. se muere. Así de Prácticamente. sencillo. Esto es tan sencillo como la declaración de Adorni. Se Tal constata cual. si se hizo efectiva la compra, sería un verdadero escándalo. Exactamente. Contadora Flor Rodríguez, ¿cómo anda? Buena mañana. Muy buenos días, chicos. ¿Todo lindo? Hola.